En 2008 se hizo un curioso hallazgo en una mina de carbón en la ciudad ucraniana de Donetsk. Los obreros que trabajaban en la mina descubrieron una rueda clavada, fusionada, amalgamada con la piedra de la pared en uno de los túneles que se encuentra a casi 1 kilómetro de profundidad. Sin poder fechar con absoluta exactitud los estratos en los que se encontraron los restos de estas ruedas fosilizadas, que eran 2 ruedas, una grande y otra más pequeña, los científicos han observado que la región de Rostov, que rodea Donetsk, está situada sobre una roca carbonífera de entre 360 y 300 millones de años atrás. Y los carbones ampliamente distribuidos se han derivado del período carbonífero medio a tardío, sugiriendo una posible edad de la huella de alrededor de 300 millones de años. Esto significaría que ruedas reales quedaron atascadas hace millones de años y con el tiempo se fusionaron con la roca, debido a un proceso llamado diagénesis, donde los sedimentos se litifican en rocas sedimentarias, como suele pasar con los restos fósiles. El siguiente es un extracto de una carta escrita por Sergei Kasatkin, capataz en jefe del equipo de mineros que trabajaba allí, enviada al geólogo Alexander Koltipin hace poco más de una década, en referencia a su testimonio de haber sido testigo del rastro anómalo de la rueda descubierta por su equipo de mineros. Kasatkin dijo: "Este hallazgo no es una acción de relaciones públicas. Nosotros, como equipo de ingenieros y trabajadores, le pedimos al director de la mina que invitara a los científicos a realizar un examen detallado del objeto. Pero el director, siguiendo las instrucciones del entonces propietario de la mina, prohibió tales estudios y en su lugar solo ordenó acelerar el trabajo al pasar por esta sección de lava y sobre la carga rápida de la sección con equipo de minería. Debido a esto, este artefacto y otros más pequeños encontrados durante los trabajos posteriores se encontraron en un bloqueo del túnel y no pudieron ser sacados y estudiados. Al menos hubo gente que, a pesar de la prohibición del director, logró fotografiar este artefacto. Mantengo contacto con las personas que descubrieron por primera vez estas huellas y también con quienes las fotografiaron. Existe más de una docena de testigos. Como comprenderán, la admisión en la mina está estrictamente limitada a personal calificado. Y es muy peligrosa por las emisiones de gases repentinas. Y obtener dicho permiso es bastante difícil. La rueda estaba impresa en la piedra arenisca del techo. Los trabajadores intentaron cortar el hallazgo con martillos de pico para sacarla a la superficie, pero la arenisca era tan dura que por miedo a romper todo y a la vez dañar la rueda, la dejaron en su lugar, pensando que más tarde algún equipo de investigadores se ocuparía del caso. Es sabido, de acuerdo a trascendidos de obreros y operarios, que compañías mineras en el pasado han encontrado artefactos y han hecho descubrimientos arqueológicos de distinta magnitud. Y se han mantenido en secreto debido a que muchas veces, cuando un Estado toma conocimiento de esto, suspende temporalmente las excavaciones para evaluar la importancia del hallazgo. Esta es la razón por la que muchas veces las compañías mineras no informan de ciertos descubrimientos. Algunos medios que publicaron esta noticia en su momento lo asociaron casi automáticamente a las huellas de carros, vehículos o máquinas pesadas que se han encontrado petrificadas en diferentes partes del mundo. Y ciertos geólogos han datado estos estratos geológicos en los que están estas huellas o vías, como se les conoce, entre 10 a 12 millones de años de antigüedad. Sin embargo, hay una ventana de nada menos que de 290 millones de años entre las dataciones de estos distintos descubrimientos. Las ruedas del pasado siguen siendo un gran enigma para los expertos. Por ejemplo, el templo de Konark en India, que se cree que data del año 1250, aunque arqueólogos modernos han cuestionado esta datación, y la de muchos templos de India, y suponen que son muchísimo más antiguos de lo que se cree. En este caso, todo el templo completo es un enorme carro de 6 ruedas.
Cada vez más hay arqueólogos alrededor del mundo que piensan que estas figuras encontradas en antiguos templos de la India no representan cosas de la naturaleza o formas geométricas que simplemente cautivaron a los antiguos por su perfección, sino que representan máquinas o artefactos tecnológicos como turbinas, reactores e incluso colisionadores de hadrones, que los creadores de estos templos pudieron haber visto con sus propios ojos. Pero en nuestra historia, al menos la conocida, tanto la prehistoria remota y lejana como la más cercana a nuestro tiempo, muchos descubrimientos que se han hecho no cierran, no concuerdan con la historia tradicional que se suele contar. Por ejemplo, las representaciones de tanques y tanquetas asirias. Estos relieves que tienen quizás 4000 años o incluso más de antigüedad. En ellos podemos observar que los asirios usaban tanques con cañones, con ruedas, con torres de vigía y torres de arqueros, pero no vemos qué tipo de propulsión utilizaban. No se los ve empujados o tirados por caballos u otros animales. Pero siempre se creyó que la invención del tanque era algo del siglo XX. Sin embargo, estas representaciones demuestran lo contrario. Volviendo al pasado más lejano, a la prehistoria y a las civilizaciones, quizás innumerables civilizaciones que pudieron existir en el pasado, florecer y luego desaparecer en un lapso de 300 millones de años. Por ejemplo, si nuestra propia civilización desapareciera en el futuro o se fuera a vivir a otro planeta o a estaciones espaciales, incluso si gran parte de la vida se extinguiera en el planeta, dentro de 10 millones de años podría florecer otra civilización inteligente en la Tierra, y no encontraría prácticamente ningún rastro de nuestra civilización. Angkor Wat, una ciudad de piedra en Camboya, se cree que fue abandonada hace 900 años. Vemos cómo los árboles extienden sus raíces por sobre las edificaciones, lo que hace pensar que en tan solo 5.000 o 10.000 años desaparecería por completo. Se ha comprobado en el siglo XXI que las fantásticas ciudades que descubrió Francisco de Orellana en el Amazonas, probablemente construidas con edificaciones de madera, que siempre se pensó que eran una fantasía del explorador español, se sabe recién ahora en el siglo XXI que realmente existieron, y la selva se las devoró en tan solo 150 años, una vez que fueron abandonadas. Pero en esta mina de Lonetsk, donde se descubrió la rueda millonaria en años, los obreros no disponían de máquinas que les permitieran cortar la piedra y sacar el bloque completo con la rueda, ya que la otra había volado en pedazos con una explosión para abrir un túnel, y fue cuando se descubrieron. Además, no se les permitió a los operarios y en particular al capataz informar a los expertos para que la estudiaran. Finalmente la mina fue cerrada e inundada y el acceso quedó vedado. Y la rueda también quedó allí, a casi 1 kilómetro de profundidad. Resulta particularmente curioso que ahora no tengamos herramientas o sierras que nos permitan cortar fácilmente un bloque relativamente pequeño de piedra extradura, o al menos no las tenían los operarios ucranianos en ese momento. Tenemos taladros con punta de rubí, tenemos enormes tuneladoras y todo tipo de máquinas para perforar la tierra. Aún así, cortar un bloque de piedra requiere de un gran costo en mano de obra, recursos y maquinaria sofisticada. Pero en un pasado mucho más reciente que el de la misteriosa rueda, pero igualmente miles de años atrás, no parecen haber tenido problemas para cortar la piedra más dura, el granito extraduro, con una precisión asombrosa. Tan asombrosa que algunos investigadores han especulado que se han realizado con algún tipo de herramienta láser. Hasta se ha descubierto en ruinas que quedaron algunos bloques cortados sin utilizar. Finalmente, ahora sacar esa rueda es altamente improbable. Requeriría de una obra monumental que implica drenar los túneles y luego descender a tal profundidad con la maquinaria necesaria para cortar y extraer la rueda y estudiarla.
Bueno, esto ha sido todo. Como siempre les agradezco muchísimo y será hasta la próxima.